Fidelidad y perseverancia. La historia de Eric Liddell. En 1924 se celebraban los Juegos Olímpicos en París. Fue durante esa Olimpiada que Eric Liddell, el escocés volador, sorprendió a Inglaterra al negarse a correr la carrera de los 100 metros porque la competencia se realizaba en un día domingo, el Día del Señor. Liddell, estudiante de la Universidad de Edimburgo, se había distinguido por sus marcas primeramente en 1920 y pronto convirtiéndose en una superestrella. No era una exageración la descripción que hacían de él cuando lo llamaban el atleta más famoso, popular y amado que Escocia jamás hubiera producido. La segunda característica que distinguía a Eric Liddell era su interés por los demás. Se cuenta que durante una de las carreras, él insistió con hablar con un corredor de raza negra a quien nadie le dirigía la palabra. Además, se había formado el hábito de estrechar la mano a sus oponentes y desearles lo mejor. Todo el mundo lo quería, incluso sus rivales. Liddell era una pieza importante dentro del equipo olímpico británico en aquellas Olimpiadas de 1924. Cuando se hizo público el programa de las competencias olímpicas, la carrera de los 100 metros apareció programada para un domingo. Liddell no trató de hacer de su posición una exhibición, solo explicó con sencillez que él no participaría. Las autoridades británicas se horrorizaron. Le acusaron de traicionar al país, pero Liddell permaneció firme en su decisión. Para él, el respeto para con el Día del Señor era tan natural como respirar, de manera que su decisión no fue algo difícil de tomar. Tenía el poder de perseverar y permaneció fiel en su decisión, a pesar de toda la oposición y la crítica que se levantó. En vez de correr los 100 metros, se propuso participar en la carrera de los 400 metros. Por lo general se creía que los atletas especializados en 100 y 200 metros no se destacaban en carreras más largas como la de 400 u 800 metros, y precisamente el tiempo de Liddell en los 400 metros no era nada sobresaliente. El viernes 11 de julio de 1924, 6 corredores competirían en la carrera de 400 metros. Eric Liddell ganó y batió también el récord mundial de aquel entonces, dejándolo en 47 segundos con 6 milésimas. Cuando Liddell volvió a Edimburgo, fue recibido como un verdadero héroe. Al año siguiente, en 1925, marchó a China, en donde sirvió como misionero por el resto de sus días. En 1942, la provincia china en donde él vivía fue invadida por el ejército japonés. Liddell envió a su esposa y a sus 2 hijas a Canadá. Nunca llegó a conocer a su tercer hija, que nació después en aquel país en donde el resto de su familia había llegado, porque él, en 1943, fue internado en un campo de concentración. Allí se dedicó a cuidar de las necesidades físicas y espirituales de sus compañeros que estaban en prisión, hasta que finalmente falleció en 1945. Al ver la película que lo homenajea, Carrozas de Fuego, esa película que presenta la vida de Liddell, uno no puede dejar de sentirse atraído por el magnetismo hacia su persistencia. La persistencia atrae. El punto cumbre de la película es cuando el príncipe de Gales y el resto de las autoridades británicas pusieron en juego todos sus dotes persuasivos para convencerlo de que corriera la carrera en domingo en aquellas Olimpiadas de 1924. Cuando él respondió que no lo haría porque ese día era el Día del Señor, la mayoría de los espectadores de aquel film, en los momentos en que fue estrenado, se ponían en pie y aplaudían fervorosos. Observaban, sin respirar, la historia de Liddell. Su perseverancia les impactó mucho más que los récords mundiales que este hombre pudo alcanzar.
persevera y mantente fiel a tus ideales, siempre firme, confiando en tus creencias. Amor con faltas de ortografía. Él le escribía 1000 cartas que ella nunca respondía. Eran cartas con amor y faltas de ortografía. En laberintos de letras se perdía a cada instante. Sus mensajes tropezaban con todas las consonantes. Nunca encontraba la R y le faltaban las comas, o en lugar de usar la G, siempre ponía la J. En el mar de las palabras naufragaba cada día su amor que no respetaba las faltas de ortografía. Necesitaba la Z para poder abrazarla. Con las H's que sobraban, sería imposible amarla. Enredado en alfabetos buscaba su corazón. ¿Cómo decirle que la amaba sin signos de puntuación? Con litros de tinta verde lo ayudaba la maestra y corregía las cartas que no tenían respuesta. Pero ella seguía ignorándolo y él decidió hablarle un día. Al fin y al cabo, no hablaba con faltas de ortografía. Le dijo que la quería con todo el abecedario. Prometió estudiar las reglas y comprarse un diccionario. Ella aceptó y los dos juntos escriben desde ese día una hermosa historia de amor, sin faltas de ortografía. Con todas nuestras fuerzas. En cierta ocasión un padre estaba construyendo una casa y le pidió a su hijo que lo ayudara. «Hijo, tráeme aquellas piedras grandes para que yo pueda seguir edificando», le dijo. El hijo fue a cumplir con lo ordenado por su papá. Intentó levantar aquellas piedras, pero no pudo con ninguna. Volvió a donde estaba el padre y le informó que no podía con aquellas piedras por el peso que éstas tenían. Y el padre insistió diciéndole: «Hijo, prueba con todas tus fuerzas y verás que sí puedes». «Papá, ya lo he intentado. Lo hice con todas mis fuerzas y no pude», le respondió el muchacho. «Inténtalo otra vez», insistió el padre, «pero hazlo con todas tus fuerzas». El hijo, obediente, volvió al lugar en donde se hallaban las piedras y probó con una y luego con otra, pero no pudo con ninguna. Probó y siguió probando, pero siempre sucedía lo mismo. Regresó y le dijo a su padre que no podía. «Papá», casi con lágrimas en sus ojos, «probé con todas mis fuerzas y no pude levantarlas. Lo siento, pero no puedo ayudarte». «Hijo mío», le respondió su padre, «yo te dije que probaras con todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas son las tuyas, más las mías. Y todavía no me has pedido que te dé una mano». Frecuentemente nos pasa esto con los desafíos de la vida, y frente a las tareas que tenemos por delante, intentamos y nos cansamos, nos frustramos, decimos que no podemos. El Señor insiste, diciéndonos que probemos con todas nuestras fuerzas, que son las nuestras más las de Dios, pero lamentablemente nunca las solicitamos, aunque todo el tiempo están a nuestra disposición. Construyendo moradas eternas. Una señora muy rica soñó que Dios la había llamado a su presencia y llegando al cielo ella estaba paseando por sus calles. De pronto vio una casa muy linda y muy grande. La estaban construyendo
Aquella mujer pensó que quizás aquella casa pudiera ser para ella. Quedó muy sorprendida al saber que en realidad esa casa la estaban construyendo para su jardinero. No es posible, dijo. ¿Mi jardinero va a tener esa casa en el cielo? Si él, en la tierra, tiene apenas una casa muy humilde y muy modesta, quizá tendría una mejor si hubiera ayudado un poco más a los demás. El guía, que estaba llevando adelante ese paseo en el cielo, en donde esta señora estaba inmersa, no dijo nada y continuaron con el recorrido. Poco después llegaron a una casa pequeña, prácticamente sin ningún tipo de valor. En comparación con la anterior, era casi una especie de duro momento de dificultad para hallar algún tipo de comparación o similitud. «Esta es su casa, señora», le dijo el guía. La mujer a poco se desmaya y contestó diciendo que ella siempre había vivido en palacios en la tierra, en lugares mucho, pero muchísimo mejores. «Sí, ya lo sabemos», le dijo el guía, y agregó tristemente: «Es que el Rey de los Cielos hizo lo mejor que pudo con los materiales que usted le ha estado enviando». Seguramente vale la pena esta pregunta. ¿Qué clase de materiales estamos enviando al cielo para la casa que el Señor nos está preparando allí? Los materiales, indudablemente, son las cosas buenas que hacemos a favor de otros y las que hacemos por amor a Dios y por amor a la gente. Las dos formas de ver a un hombre. En el libro Sin novedad en el frente de Erich Maria Remarque se cuenta que en un ataque un soldado alemán llegó a una zona de trincheras enemigas. Pronto divisó a un soldado del bando contrario. Se disponía a dispararle cuando se dio cuenta de que estaba herido. Se aproximó para observar y efectivamente corroboró que no ofrecía peligro alguno. Se acercó a aquel herido y le ayudó a reposar más cómodamente. Le desabrochó su campera y le dio de beber de su propia cantimplora. Seguidamente, el soldado inglés, por señas, le indicaba que quería algo que estaba en su bolsillo. Aquel soldado alemán le atendió y sacó una fotografía y también una carta. El inglés quería verlas de nuevo para poder sentirse por lo menos un poco mejor. Con lágrimas en los ojos, aquel soldado alemán ayudó en todo lo que pudo a ese soldado inglés hasta que éste finalmente murió. Después recogió aquellos recuerdos y se las ingenió, una vez terminada la guerra, para que llegaran a los familiares de aquel soldado muerto. Cuando entró en la trinchera iba dispuesto a matar. Le habían dicho que todo hombre que no llevara su uniforme era su enemigo y que tenía que liquidarlo. Después, al verlo herido, al saber acerca de sus sentimientos humanos, del amor por su familia, reconoció en aquel soldado inglés no a un enemigo, sino a un hombre como él, que tenía buen corazón y buenos sentimientos. Al verlo en otra luz, desde otra perspectiva, todo cambió. Se dio cuenta de que hay dos posibles maneras de ver al hombre. Una como antagonista, la otra a la luz de aquellos sentimientos que nos hacen humanos, criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Así nos pasa frecuentemente con las personas. Al verlas desde otra perspectiva, descubrimos todo lo bueno que hay en ellas y también en nosotros. El mensaje del rey. En cierta oportunidad leí que allá por el año 1930, cuando la radio estaba todavía en sus comienzos,
El rey de Inglaterra tenía que pronunciar un discurso muy importante, dirigido a todas las naciones de la comunidad británica. Se quería usar la radio para poder alcanzar a todos los pueblos. Era una de las primeras veces que esto acontecía en el planeta. Ni siquiera podemos imaginar la tensión que había en aquellos que tenían que colaborar, pues era el rey, nada más y nada menos, quien iba a hablar. El rey Jorge de Inglaterra ya tenía todo programado para una hora determinada y allí pronunciar su histórico discurso. Un hombre que trabajaba para la estación de radio era muy diligente y había estudiado a fondo todo lo relativo al funcionamiento de aquella emisora, de manera que estaba listo para actuar ante cualquier inconveniente cuando el rey hablase. Algo sucedió. Segundos antes de que el rey comenzara a hablar, algo ocurrió. Aquel hombre descubrió un cable cortado en el equipo de transmisión y no había tiempo para repararlo. Así es que agarró los cables con sus manos y durante 15 minutos el rey estuvo hablando a través del cuerpo de aquel hombre que había tomado cada uno de los extremos del cable cortado. Permitió que su cuerpo sirviera de vehículo para aquel discurso, porque él pensó, el mensaje del rey hay que transmitirlo como sea y sin falta. Esto inexorablemente nos lleva a una pregunta. ¿Sirve nuestra mente, nuestro cuerpo y hasta nuestro espíritu como un vehículo transmisor del mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores? El que nos hizo, nos conoce. Se cuenta la historia de un joven que estaba trabajando debajo del chasis de su Forte, tratando en vano de que este auto suyo anduviera. Después de un largo rato, un elegante automóvil se detuvo junto a él y un caballero muy bien vestido bajó de ese auto. Fue hacia donde estaba el joven y, observando la dificultad que éste tenía, le dijo que hiciera un pequeño ajuste en la regulación del motor. Con cierta desgana, este muchacho le obedeció. Ahora, le dijo el caballero, su automóvil por fin andará. Inmediatamente, ese Ford comenzó a andar. Sorprendido aquel muchacho de que ese elegante caballero supiera tanto de mecánica, le preguntó quién era. Tranquilamente el hombre le contestó: yo soy Henry Ford, inventé este automóvil y conozco a fondo su mecanismo. Existe uno que nos conoce perfectamente, ya que Él nos hizo. Se trata de Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, y en su palabra están las instrucciones para que vivamos sabiamente y bendecidos cada uno de los días de nuestra vida. La resurrección. Karl Heim, el famoso teólogo y científico alemán, relató un incidente que ocurrió en Moscú después de la Revolución Rusa y que además fue publicado por la prensa alemana. El hecho ocurrió en una de las frecuentes reuniones políticas que tenían los trabajadores de aquel entonces. El líder anunció al principio de la reunión que se concedería completa libertad de palabra a todos los asistentes, pero que deberían ser breves. Fueron pronunciados muchos discursos, y todos ellos abundaban en argumentos acerca del materialismo y de la lucha de clases. Cuando todos habían ya hablado, el líder preguntó si había quedado alguien que deseara exponer algún punto de vista contrario, ya que se había prometido libertad de expresión a todos. Entonces, un sacerdote ortodoxo ruso, de corta estatura y esmirriado, subió a la tribuna. Mientras subía aquella escalinata, el líder le recordó: por favor, mi amigo, son tan solo 5 minutos.
No necesito ni 5 minutos para lo que voy a decir, le respondió el sacerdote. Acto seguido, se dirigió a la multitud en estos términos. Acabamos de oír un buen número de discursos, con muchos argumentos para probarnos un nuevo punto de vista sobre la vida y también sobre el mundo que vivimos. Pero mis amigos, Cristo ha resucitado. Hubiera podido esperarse un estallido de risas en respuesta a aquella insólita afirmación, pero no sucedió así. Aquellos obreros habían oído aquel grito muchas otras veces, puesto que cada año se pronunciaban aquellas palabras en el clímax del servicio de resurrección. Llegado el momento de terminar el culto, el sacerdote proclamaba al pueblo la buena noticia: Cristo ha resucitado. Entonces, las personas se abrazaban y se besaban y gritaban al unísono: verdaderamente ha resucitado. En esta ocasión, cuando el sencillo sacerdote ruso profirió el grito tradicional, la multitud fue sacudida, y como si se tratara de un volcán que está a punto de despertar, surgió una atronadora respuesta de cientos de gargantas que gritaban: verdaderamente ha resucitado. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que por encima de toda propaganda materialista y atea está el hecho de la resurrección de Cristo, que responde a las más profundas expectativas y deseos humanos. La resurrección del Hijo de Dios es un acto sobrenatural de Dios que manifiesta el interés y el amor que Él tiene por nosotros, y que su poder está a nuestro favor. ¿Qué somos? ¿El mar de Galilea o el mar muerto? En la tierra de Israel hay 2 lagos. Uno es conocido con el nombre de Mar de Galilea y otro con el nombre de Mar Muerto. Y además hay un río muy famoso, el río Jordán. Ambos lagos deben su origen a aquel río, pero el de Galilea tiene una cualidad notable, y es que cada gota de agua que recibe es la misma que deja salir para poder fertilizar los campos. Sabe que debe su vida al río y que sin él pronto desaparecería, pero también sabe que su máxima gloria está en dejar pasar el agua para que otros se beneficien. Muy por el contrario, el mar muerto absorbe todo el agua que le llega y no deja salir ni siquiera una sola gota. Allí no hay vida, está tan muerto como su nombre lo indica. ¿Qué es lo que nos dice esta historia acerca de la vida cristiana? Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es en nosotros, así como el río Jordán, una corriente de agua vivificante que nos renueva de manera constante y permanente. Pero al igual que el lago de Galilea, debemos compartir sus beneficios después de habernos saciado. Nuestro Dios nos concede un río de bendiciones para que tengamos vida abundante. Nos dio a su Hijo, nos da su Espíritu, nos hace un regalo a través de su palabra e incluso con su iglesia. Pero también nos pone la condición de compartirlo. De lo contrario, nos podemos transformar en el mar muerto, que sabe recibir, pero nunca ha experimentado el gozo de compartir. Sirvamos a Dios con lo que tenemos. Tiempo atrás, un famoso saltimbanqui se cansó de la vana y agitada vida de circo y solicitó ser parte de una comunidad dentro de un monasterio. Fue admitido allí y convivió con los monjes. Pronto, muy pronto, se sintió triste, pues casi no sabía hacer nada en ese lugar que se necesitara. Ahí, unos escribían,
otros predicaban, otros estudiaban, otros eran carpinteros, algunos cocineros, algunos se dedicaban a las tareas de mantenimiento, pero él no sabía hacer nada de eso. Un día, muy frustrado y desilusionado, fue a la capilla a meditar. Estaba allí, oraba y lloraba, volcando toda su frustración delante de una imagen de Jesucristo. Le confesaba que él le amaba, que quería servirle de todo corazón, pero que no sabía cómo. De pronto se le iluminó el rostro. Se levantó, se quitó el hábito para poder tener mayor libertad de movimiento y se puso a saltar como en sus mejores tiempos. Hizo todas las piruetas que tenía en su amplio repertorio de saltimbanqui hasta que, ya sudado y exhausto, quedó rendido, tirado en el suelo. Cuenta la leyenda que en ese momento Cristo descendió y sonriendo le secó el sudor y le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, veo que sobre lo que tienes eres fiel», aprobando de esta manera aquel acto de adoración y de servicio que aquel hombre quiso rendirle, utilizando el conocimiento y las habilidades que él tenía. Así, con lo que tenemos y con lo que somos, es como debemos adorar y servir a Dios.